Hola a todos y bienvenidos a Spanish with Antonio. El vídeo de hoy va a ser un poquito especial porque vamos a hablar de un tema y vamos a ir extrayendo vocabulario importante sobre ese tema. ¿De qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar del coronavirus. ¿Y por qué? Porque por Instagram, sobre todo, he recibido algunos mensajes en los que me preguntabais cómo era la situación en España a causa del coronavirus. Y he pensado que, puesto que es un tema del que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, habla, sería interesante que aprendiéramos el vocabulario esencial para hablar con propiedad, hablar bien de un tema que está afectando a todo el mundo. Quizás este tipo de vídeos los iré transformando poco a poco en formato podcast, es mi intención, pero por ahora vamos a quedarnos con el vídeo, de modo que vamos a empezar a hablar del coronavirus. Pues bien, el coronavirus, o más bien el COVID-19, es un virus, y aquí viene una de las palabras importantes, virus, cuyos primeros casos aparecieron por primera vez en China, pero que, como sabéis, ahora mismo está extendido por todo el mundo. Pues bien, las personas que han sido contagiadas por el virus son los enfermos, gente que tiene la enfermedad. Enfermo sería ill person y enfermedad sería illness. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas es otra de las palabras importantes. Los síntomas son los signos de la enfermedad que se manifiestan en esa persona que está enferma. Pues, como seguramente sabréis, los síntomas de la persona que tiene coronavirus son tos seca, la tos es esto, seca. También sería la fiebre, es decir, fever, es cuando tenemos calentura, tenemos una temperatura corporal más alta de lo normal. Dolor de garganta, la garganta es esto, entonces si tenemos dolor de garganta es que tenemos malestar, que nos duele la garganta. Y también dificultad para respirar. Respirar es el acto de breathe, ¿vale? De tomar oxígeno y soltarlo. Entonces, las personas que tienen coronavirus pues tienen dificultad, en los casos más extremos, más graves, para respirar. Estos síntomas se pueden curar, y esta es otra palabra importante, curar. Curar significa to heal, to cure, ¿vale? Se pueden curar mediante un tratamiento normalmente. El tratamiento es el conjunto de medicamentos o de recomendaciones, consejos médicos que se siguen para tratar, para curar una enfermedad. Para otras enfermedades, no el coronavirus, pero para otras enfermedades existe ya una vacuna. La vacuna es vaccine, es decir, es un medicamento que se inyecta en el enfermo. El problema es que para el coronavirus, como sabéis, no tenemos aún una vacuna. Los científicos, investigadores, están trabajando en buscar una vacuna para esta enfermedad. Y ahora seguimos con más vocabulario. Un virus o una enfermedad se puede transmitir o contagiar. Es decir, si Pedro tiene coronavirus, puede transmitir la enfermedad a otra persona y esa persona va a estar contagiada. Entonces, transmitir y contagiar son dos verbos que significan prácticamente pasar de una persona a otra la enfermedad. Como ya he dicho, las primeras personas contagiadas aparecieron en China. Otra forma de decir esto es que el primer brote de la enfermedad fue en China. Brote significa outbreak, es decir, la primera aparición de casos de personas enfermas por este virus fue en China.
Y a partir de ese brote, la enfermedad comenzó a propagarse, a extenderse. Propagarse significa to spread. Entonces, esto es un poco la introducción del coronavirus. Pero ahora nos vamos a centrar un poquito en la situación en España. España, en estas semanas, se ha convertido en el tercer país con más contagios. A día de hoy, que es 24 de marzo, los últimos datos son que hay 40.000 casos de personas que están infectadas, otra palabra importante, es decir, que han contraído la enfermedad, ¿vale? Que están contagiados por el virus, y hay 2.600 muertes o fallecimientos, es decir, personas que han muerto, han fallecido a causa de este virus. Pero con la enfermedad puede haber una persona infectada, puede haber una persona fallecida y puede haber una persona a la que le han dado el alta. Y este es otro término que utilizamos mucho y que se oye mucho en los medios de comunicación. Es decir, personas que se han curado y que ya no están en el hospital. Es decir, que los médicos ya les han dado el alta, les han permitido irse a su casa porque están curados. Normalmente el procedimiento que se sigue es que cuando se descubre que una persona ha contraer la enfermedad, significa contagiarse, pues se hospitaliza. Hospitalizar es meter a una persona en el hospital para darle tratamiento. Los casos más graves se mandan a la UCI, y esta es una sigla que significa Unidad de Cuidados Intensivos, y es la sección de los hospitales dedicada a las personas que están en un estado más grave de la enfermedad. Y bueno, ¿qué ha implicado el coronavirus en España? Pues bien, el 13, si no recuerdo mal, 13-14 de marzo, es decir, hace una semana y pico, el gobierno español estableció el estado de alarma. Estado de alarma. ¿Qué es el estado de alarma? Es una herramienta legal que utiliza el gobierno para tomar medidas muy estrictas para protegernos contra una emergencia. Ahora mismo, con el estado de alarma, el gobierno ha dicho que nosotros, que los ciudadanos, tenemos que quedarnos en casa y hacer cuarentena. Entonces, palabras con las que podemos explicar esta cuarentena. Una cuarentena es un periodo de aislamiento. Aislamiento significa estar separado del resto. Todos tenemos que estar separados del resto de personas, aislados para no contagiarles. ¿Qué más conlleva este estado de alarma? ¿Y de qué se habla últimamente en el mundo? Se habla del cierre de fronteras. Cierre de fronteras. Las fronteras son los límites de un país, the borders. Por ejemplo, la Unión Europea ha cerrado sus fronteras para impedir que haya un movimiento de personas y que se siga propagando la enfermedad. ¿Por qué es tan grave? Pues no tanto por los síntomas, sino por el colapso sanitario o saturación sanitaria. El colapso sanitario se da cuando los hospitales están llenos de enfermos y no hay suficientes médicos o enfermeros o personal sanitario para tratar a esos enfermos, y eso es lo que se pretende evitar con esta cuarentena. Entonces, bueno, la situación es un poco delicada, pero tenemos que ser optimistas. Esto va a pasar en algún momento, y si los países toman las medidas necesarias para evitar que se propague la enfermedad, pues seguro que salimos de esto. Y bueno, espero que con este vídeo hayáis aprendido algunas palabras relacionadas con el coronavirus, y de esta forma pues podréis hablar con
mucha más propiedad cuando pues discutáis de este tema con alguien en español. Si os ha gustado este formato de vídeo, que ya os digo que seguramente convierta en podcast en algún momento, es decir, este formato en el que hablo de un tema un poco de forma espontánea y vamos destacando y examinando un poco el vocabulario de este tema, pues por favor dadle a like o hacérmelo saber también en los comentarios, decidme si os gusta este tipo de vídeos y si preferís que lo haga en podcast. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, esperemos que para entonces toda la situación del coronavirus esté mucho mejor. Así que nada, mucho ánimo a todos los que estéis en cuarentena y cuidaos. ¡Hasta luego!